Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. Bienvenidos a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, en el cual vamos a ver los detalles de la moratoria nacional ampliada. En esta ocasión nos va a acompañar Gabriel Nicosia, contador público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien le doy la bienvenida y agradezco mucho por su disposición para este encuentro y esta capacitación. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Paula, por la convocatoria y por confiar en mí para desarrollar este tema. Como no es una charla específica para contadores, trataré de sacarle un poco el tecnicismo para que sea una charla más informal. Bueno, se denomina comúnmente moratoria ampliada porque la moratoria anterior, que era de la ley 27.541, solo incluía la deuda vencida al 30 del 11 del 2019. Y por efecto de la pandemia, el cierre de actividades y la ruptura de la cadena de pagos, muchos contribuyentes no pudieron hacer frente a sus compromisos con la AFIP en esta última etapa. Por eso es que en la ampliación incluyeron más sujetos y se extendió el periodo de deuda a poder incluir en la moratoria actual. Bueno, en la imagen de las fechas importantes a tener en cuenta, simplemente es un pantallazo como para fijar en la mente y concentrarnos en lo que hay en las fechas importantes. Por ejemplo, la fecha de adhesión que se puede acoger a la moratoria es el 31 de octubre del 2020. La fecha de regularización de deudas vencidas quiere decir que solo se podrán incluir deudas hasta el 31 de julio de 2020. La fecha de vencimiento de la primer cuota es el 16 de diciembre del 2020, es decir, que tenemos un mes de gracia para el pago de la primer cuota. Mayo de 2021, esto lo vamos a ver más adelante, pero es la fecha en que cambia la tasa de interés y deja de ser el 2% mensual. Y por último, otra fecha a tener en cuenta es para aquellos los que son considerados contribuyentes cumplidores, quiere decir que para que obtener los beneficios como cumplidores es al 26 de agosto de 2020, fecha en que se promulgó la ley, deben tener presentadas todas sus declaraciones juradas y no tener deuda desde el 1 de enero del 2017. Otra fecha importante que omití en la imagen es que al 28 de octubre del 2020 es la única posibilidad que tenemos de, por ejemplo, hicimos la moratoria, nos equivocamos en el plan, podemos anular el plan solo hasta esa fecha, después ya es imposible. Bueno, en la diapositiva 4 tenemos una imagen de quienes pueden acceder a la moratoria. Como dijimos anteriormente, se amplió el universo de contribuyentes pasibles de acceso. A su vez, la reglamentación diferencia los contribuyentes para obtener los beneficios y para el otorgamiento de las cuotas. Ahí en la imagen dice pymes, comerciantes, profesionales, grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas. En definitiva, en esta nueva moratoria pueden acceder todos, pero la reglamentación los divide de la siguiente forma, en 5 categorías. Mini pymes con certificado vigente, aquellos contribuyentes que pueden acceder en forma condicional, las entidades sin fines de lucro, los denominados pequeños contribuyentes. En el caso de pequeños contribuyentes son las personas humanas y sucesiones indivisas inscritas en ganancias y o de corresponder en bienes personales, y los monotributistas, pero tienen que tener 2 características: que los ingresos brutos al 31 de diciembre del 2019, que corresponde a la escala anterior del monotributo, no supere el máximo de la categoría K, que es 1.726.599,88 centavos. Y a su vez que posean bienes gravados y exentos en el país y en el exterior que no superen los 20 millones de pesos. A su vez tienen que tener presentadas todas las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales del 2019, no poseer la CUIN inactiva, ni tampoco estar categorizados como contribuyentes no confiables. Es decir, los pequeños contribuyentes tienen que cumplir los 2 requisitos. Y el de los ingresos brutos, no superar la categoría K, ni poseer bienes gravados y exento en el país y en el exterior por un importe que no supere los 20 millones de pesos. Y por último, se encuentran los denominados resto de contribuyentes,
que acá generalmente son las empresas y las grandes empresas, como sus socios o accionistas. Para el caso de los socios y accionistas, tienen que poseer un capital mayor al 30% de participación. Y la condición para poder acceder es que si tienen bienes o activos en el exterior, tienen que hacer una repatriación del 30% dentro de los 60 días de la fecha de adhesión al plan. Bueno, ya tenemos los requisitos de adhesión. Para poder acceder y que la AFIP acepte el trámite, hay que tener presente lo siguiente: poseer el certificado MIPYME vigente. Yo después, al final de la charla, le voy a dejar un link de cómo se obtiene el certificado MIPYME. Y a su vez aconsejamos no dejar este trámite para último momento, ya que a veces demora algunos días la aprobación del certificado. Por ejemplo, la semana pasada hicimos uno y se demoró una semana completa su aprobación. Punto 2. Quienes no posean certificado vigente pueden adherir a la moratoria, pero con carácter condicional, con la condición de obtener el certificado hasta el 31 de octubre. Caso contrario, la moratoria caduca. Tener presentes las declaraciones juradas y las rectificativas de las mismas. ¿Por qué? Porque toda la deuda sale de cuentas tributarias o de la cuenta corriente de autónomos y monotributistas. Entonces, declaración jurada que no está exteriorizada, la AFIP no conoce la deuda, entonces por lo tanto no puede ingresar a la moratoria. Después, otro punto a tener en cuenta es tener declarada la CBU para el débito de las cuotas. En este caso, la CBU se declara por una aplicación dentro de la misma página de la AFIP que se llama declaración de CBU. Posterior a eso, de la declaración de la CBU, el sistema la toma automáticamente. Puede ser, como ya nos pasó en algún otro caso, que, por ejemplo, yo no tengo una CBU, pero mi esposa tiene, entonces puedo poner la de mi esposa previa autorización por un trámite especial. Y por último, es requisito tener el domicilio fiscal electrónico constituido a los efectos de recibir todas las notificaciones de la AFIP. En esta diapositiva podemos ver qué deudas se incluyen. Se pueden incluir deudas impositivas, previsionales, aduaneras, y hay condonaciones de intereses y multas. Se pueden refinanciar planes vigentes y reformular planes caducos. Y a su vez las obligaciones que estemos en discusión administrativa o judicial. Respecto de la deuda en gestión judicial, lo que recomendamos es hablar con el abogado que interviene en la causa. Los abogados generalmente no están todos los días en las agencias, pero bueno, habría que tratar de ubicarlos de alguna forma porque ellos son los que nos van a indicar la fecha de inicio de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando se carga la deuda en gestión judicial en la moratoria, se tiene que incluir la fecha de inicio de la demanda y entonces el sistema automáticamente hasta la fecha de inicio de demanda corresponden intereses resarcitorios. A partir de la fecha de la demanda en adelante corresponden los intereses punitorios. Pasa que algunas veces tenemos mal cargada la fecha de inicio de demanda y bueno, la AFIP no considera vigente el plan. Recordemos que toda la deuda pasible de incluir es la vencida al 31 de julio del 2020. Ahora vemos qué es lo que no se puede incluir en la moratoria. No se puede incluir las cuotas de ART, obra social. Acá tenemos que tener especial cuidado porque acá en el caso de los monotributistas tenemos el componente impositivo y la obra social. Bueno, la obra social en este caso no se puede incluir. Tampoco se pueden incluir los aportes y contribuciones al servicio doméstico, las cuotas de seguro de vida obligatorio, los aportes al RENATRE y RENATEA, que son los trabajadores rurales y agrarios, los anticipos de impuestos, las cotizaciones que corresponden a los trabajadores en relación de dependencia de los monotributistas, las obligaciones de planes de facilidades de pagos caducos presentados bajo este régimen, es decir, si yo presento este plan, me caducó, no lo puedo volver a incluir. Ni tampoco aquellas obligaciones por las cuales yo estoy considerado como un sujeto cumplidor. Tampoco se pueden incluir los intereses, ni resarcitorios, ni punitorios, ni las multas de todos los conceptos anteriormente mencionados. Bueno, respecto de las cuotas se diferencian por tipo de contribuyente y por obligación a cancelar. Por ejemplo, las entidades sin fines de lucro, la cantidad máxima de cuotas para poder adherir son 120 cuotas para todas las obligaciones. Las MIPYMES y pequeños contribuyentes con certificado vigente
Son 60 cuotas para los aportes de seguridad social, retenciones y percepciones y 120 cuotas para el resto de las obligaciones. Como podemos ver, siempre la AFIP para lo que son aportes de seguridad social da menos cuotas que para las contribuciones. Para el caso de los demás contribuyentes, son 48 cuotas para aportes de seguridad social, retenciones y percepciones y 96 para el resto de las obligaciones. El monto mínimo de cada cuota no puede ser inferior a 1.000 pesos. Volvemos a repetir que todas las cuotas son por débito automático en la cuenta del titular u otra persona habilitada con vencimientos los 16 de cada mes. Caso contrario, hay una nueva posibilidad de débito los 26. Ejemplo, si no se disponen de fondos los días 16, el sistema automáticamente sigue para aprobar nuevamente con un débito los días 26. ¿Qué pasó? Ni los 16 ni los 26 tengo fondos en la cuenta. El sistema no vuelve para atrás en el caso de haber fondos, sino que sigue con las cuotas correlativas. Después, el sistema da la posibilidad de rehabilitar cuotas. Pero lo que hay que tener que presente, que en el medio de las rehabilitaciones, de que esa cuota no quede fuera de los vencimientos y se produzca la caducidad del plan. La tasa de interés que fija la reglamentación es del 2% mensual hasta mayo. A partir de ahí rige la tasa Badlar. Es decir, el sistema lo generamos ahora hasta el 31 de octubre, va a calcular todo al 2%. Pero cuando llegue mayo, el sistema va a hacer un recálculo en función a la tasa Badlar vigente a ese momento. Respecto de los pagos a cuenta, generalmente en los tipos de planes de la AFIP, para poder acceder hay que hacer un pago a cuenta del total de deuda consolidado. Y acá hace una diferenciación también el tipo de contribuyente. Para pymes tramo 1, el pago a cuenta es del 1%. Para pymes tramo 2 es del 2%. Para los condicionales y resto del contribuyente, el monto del pago a cuenta va a ser del 4% del total consolidado. Después también le voy a dejar un link al final de la charla donde pueden ver cómo son los tramos 1 y 2 que el gobierno considera como pymes. Bueno, el plan de pagos establece condonaciones y dice que se encuentran condonadas las multas que no se encuentran firmes ni abonadas a la fecha de acogimiento, siempre y cuando se haya subsanado el deber formal. ¿Esto qué significa? A mí me venció el IVA de mayo, por ejemplo, y yo no presenté la declaración jurada. Automáticamente el sistema de la AFIP emite la multa automática del artículo 38 de la Ley de Procedimientos. Yo esa multa no la pagué, pero lo que sí me está exigiendo la AFIP es que en su momento me salió la multa automática por no haber presentado la declaración jurada en término. Entonces, para poder acceder a la moratoria y que la multa me la condonen, tengo que presentar esa declaración jurada. Después están condonados el 100% de los intereses en el caso de autónomos. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. En autónomos entramos en la cuenta corriente de autónomos y monotributistas y podemos observar el detalle de deuda que tenemos. Pero para poder acceder a la moratoria, si bien los intereses están condonados, el sistema toma el valor actual del importe de autónomos de nuestra categoría. ¿Esto qué quiere decir? Si yo debo autónomos de hace 3 años atrás, cuando, por ejemplo, era un importe de 100 pesos y el valor de autónomos ahora está en 500, me va a calcular toda la deuda a valor de 500 pesos por mes. Para el resto de los intereses, la AFIP establece topes de acuerdo a los periodos fiscales, porque no están condonados el 100%. Para el periodo fiscal 2018 y deudas vencidas al 31 de julio del 2020, pone un tope del 10% sobre el capital. Para el periodo 2016-2017, un tope del 25%. Para el periodo fiscal 2014-2015, 50%. Y para el periodo fiscal 2013 y anteriores, un tope del 75%. Ahora, respecto de la caducidad de los planes. Nuevamente, la caducidad se puede separar por contribuyente y de acuerdo a la cantidad de cuota de los planes a los que nos fuimos adhiriendo. En el caso de MIPYMES, con certificado vigente, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes, con planes hasta 40 cuotas, la falta de cancelación de 2 cuotas a los 60 días del vencimiento de la segunda cuota produce la caducidad.
o la falta del ingreso de una cuota a los 60 días del vencimiento del plan. Para los planes de 41 a 80 cuotas, la falta de cancelación de 4 cuotas a los 60 días del vencimiento de la cuarta, la falta de ingreso de las cuotas no canceladas a los 60 días del vencimiento del plan, y para los planes de 81 a 120 cuotas, la falta de cancelación de 6 cuotas a los 60 días del vencimiento de la sexta, o la falta de ingreso de las cuotas no canceladas a los 60 días del vencimiento del plan. Para los demás contribuyentes vemos que lo separan hasta 40 cuotas y más de 40 cuotas. Hasta 40 cuotas, la falta de cancelación de 2 cuotas a los 60 días del vencimiento, o la falta de ingreso de una cuota a los 60 días del vencimiento del plan. Para más de 40 cuotas, la falta de cancelación de 3 cuotas a los 60 días del vencimiento de la tercera cuota, o la falta de cancelación de alguna cuota a los 60 días del vencimiento del plan. Otro punto que establece la reglamentación es la invalidez del saldo a favor utilizado para compensar. ¿Qué pasa? Yo entro a mis cuentas tributarias y ahí veo que tengo un saldo a favor de libre disponibilidad, por ejemplo, de impuesto a las ganancias. Y digo, bueno, ese saldo a favor lo quiero utilizar para compensar otros impuestos. Lo compenso, me queda otro saldo de deuda y ese saldo de deuda lo quiero incluir en el plan de pagos. ¿Qué pasa? A veces en el cuentas tributarias el saldo a favor no está bien reflejado, tiene algunas deficiencias el cuentas tributarias. O por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que yo en una declaración jurada me dio saldo a favor. Después la AFIP me hace alguna verificación y me hace alguna corrección y ese saldo a favor disminuye. Por lo tanto, no corresponde el mismo saldo a favor que yo tomé. Ese saldo a favor que yo me imputé y después metí deuda en el plan, ese saldo a favor la AFIP lo toma como inválido y es caducidad del plan. Y también otro de los puntos es la falta de obtención del certificado MIPYME en caso de corresponder. Bueno, otras causales de caducidad. Esto está más reflejado para los que son el resto de los contribuyentes. En el caso de los sujetos que no son ni MIPYMES, ni entidades sin fines de lucro, ni pequeños contribuyentes, caducará el plan si al 26 de agosto del 2020, que es la fecha en que se promulgó la ley que rige esta moratoria, y por los 24 meses siguientes, lo que no pueden hacer el resto de los contribuyentes es distribuir dividendos y utilidades a sus accionistas o socios, acceder al mercado único y libre de cambio para realizar determinados pagos de beneficios, como por ejemplo la asistencia técnica o de ingeniería, cesión de derechos o licencias para explotación de patentes, intereses o retribuciones. Ni tampoco pueden vender títulos y valores de moneda extranjera o transferencias a entidades del exterior, ni tampoco comprar activos financieros en el exterior. Cualquiera de estas cosas que haga este tipo de contribuyentes producen la caducidad del plan. Hasta acá fueron todas las condiciones para acceso a la moratoria. Ahora, el gobierno, cuando sacó la moratoria, dijo, bueno, está bien, nosotros le damos beneficios para aquellos que puedan acceder a la moratoria porque tienen deuda y necesitamos que repunten un poco y se reactive la actividad. Pero bueno, eso tenemos que también compensar para aquellos que vinieron cumpliendo y tienen todos los impuestos al día. Entonces, para todos aquellos contribuyentes que no necesitan acceder a la moratoria, tienen algunos ciertos beneficios. ¿Qué pasa? En este caso todavía no está reglamentado cómo se va a proceder para la obtención de los beneficios. Y nosotros creemos particularmente que se va a tener que hacer algún trámite y no va a ser automático, como pasó en otras veces, y el que no lo pida se quedó dormido y no obtiene el beneficio. Muchas veces la AFIP juega con el error del contribuyente. Vamos a ver quiénes son los buenos cumplidores. Se entenderá que el contribuyente reviste la condición de cumplidor cuando el 26 de agosto del 2020 no registre incumplimientos en las presentaciones de las declaraciones juradas. Es decir, para esta moratoria, se ingrese o no se ingrese, hay que tener todas las declaraciones juradas al día. Y a su vez, en este caso, piden una exigencia que es que no tener deuda desde los periodos fiscales que comienzan a partir del 1 de enero del 2017 a la fecha. Bueno, y acá diferencia dos tipos de contribuyentes, los monotributistas y quienes están inscritos en el impuesto a las ganancias.
Para el caso de monotributista, el beneficio corresponde sobre el componente impositivo y depende en la categoría en la cual se encuentre inscripto y solo se puede obtener el beneficio hasta un tope de 17.500 pesos. Entonces, para las categorías A y B, el beneficio es que va a tener una exención en el componente impositivo de 6 cuotas, las categorías C y D de 5 cuotas, E y F 4 cuotas, G y H 3 cuotas y J y K de 2 cuotas. Bueno, el beneficio para las cuotas tiene que ser mensuales y consecutivas, no podemos tener cuotas salteadas. Bueno, y para quienes estén inscritos en el impuesto a las ganancias, lo que corresponde va a ser una deducción especial para las personas humanas y para las asociaciones indivisas. Quienes no entran acá son los empleados en relación de dependencia y los jubilados. Y el beneficio va a ser en un monto equivalente al 50% del mínimo no imponible. Después está, para el caso de los sujetos que no repistan la condición de micro y pequeñas empresas, ellos podrán optar en realizar una amortización acelerada de las inversiones en bienes de uso que se hagan efectivas al 31 de diciembre del 2021. Todas estas condiciones se aplicarán para los ejercicios finalizados con posterioridad al 30 de diciembre del 2020, o sea que van a empezar a regir el año que viene, y con esta característica no podrán generar saldos a favor ni podrán trasladarse de un ejercicio a otro. Tampoco en el combo que dictó la FIP no resultarán, digamos, si yo tomo un beneficio no puedo tomarme los dos, tengo que optar por uno o por otro. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad de mi presupuesto familiar. Espero haberles sido de utilidad. Bueno, y lo que tratamos de hacer, como dije al inicio, es tratar de hacerlo lo más ameno posible, ya que, digamos, son muchos temas muy técnicos y traté de bajarlos a un nivel no técnico, cosa que, bueno, a veces es un poco difícil. Bueno, por eso espero haberles sido de utilidad y estoy a su entera disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por toda la exposición, muy claro todos los conceptos que emitiste. Gracias a todos los que están participando de este encuentro, la comunidad de Mi Presupuesto. Así que muchísimas gracias por todo. Ahí están los datos de contacto de Gabriel Nicose, le agradezco nuevamente a él. Y vamos a abrir ahora el espacio de preguntas.